Hay un lugar en el mundo donde la guerra nunca terminó, donde dos países siguen técnicamente en conflicto desde hace más de 70 años, donde una línea invisible que divide no solo territorios, sino familias, ideologías y el futuro de millones, y donde un solo error podría escalar a algo mucho más grande, incluso nuclear. Ese lugar es la península de Corea. Para entender por qué Corea del Norte y Corea del Sur son como son hoy, hay que retroceder a un momento en el que no eran enemigos, sino uno solo. Antes del conflicto, Corea era una nación unificada, con miles de años de historia compartida, una cultura sólida y una identidad clara. Pero todo cambia en 1910, cuando el Imperio de Japón invade y anexa Corea. Durante 35 años, el pueblo coreano vive bajo ocupación. Se prohíbe su idioma en escuelas, se intenta borrar su identidad cultural y sus recursos son explotados para beneficio japonés. No es solo dominación política, es un intento de reconfigurar completamente una nación. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial en 1945, Japón se rinde y Corea queda liberada. Ese debía ser el inicio de una nueva etapa, pero rápidamente se convierte en el inicio de un nuevo problema. Las potencias vencedoras no se ponen de acuerdo sobre qué hacer con la península, así que toman una decisión rápida que marcaría el destino de millones. Dividir Corea en dos zonas de ocupación. Al norte, la influencia de la Unión Soviética. Al sur, el control de Estados Unidos. La línea elegida fue el paralelo 38. Lo que en teoría era una solución temporal para organizar la transición, se convierte en una frontera política real. Pero esa división no era solo geográfica, era ideológica. En el norte se empieza a formar un sistema comunista alineado con Moscú. En el sur, un sistema capitalista apoyado por Washington. Dos modelos completamente distintos, creciendo en paralelo dentro de lo que antes era un solo país. La tensión era inevitable. En 1950, esa tensión explota. Corea del Norte lanza una invasión masiva hacia el sur con el objetivo de unificar la península por la fuerza. Al inicio, el avance es rápido y devastador. El sur retrocede y parece estar a punto de caer. Pero entonces interviene Estados Unidos bajo el respaldo de Naciones Unidas y el conflicto escala rápidamente. No tarda en entrar China apoyando al norte. Lo que comenzó como una guerra civil se transforma en un escenario clave de la Guerra Fría. La violencia es extrema, bombardeos masivos reducen ciudades a escombros, millones de civiles mueren o son desplazados. La infraestructura del país queda prácticamente destruida. Ningún lado logra una victoria decisiva, y después de 3 años de combates, en 1953 se firma un armisticio. Pero aquí está el punto clave. No es un tratado de paz, es simplemente un alto al fuego. Legalmente, Corea del Norte y Corea del Sur siguen en guerra hasta hoy. Como resultado directo de ese armisticio, nace una de las fronteras más tensas del planeta, la zona desmilitarizada de Corea, una franja de aproximadamente 4 kilómetros de ancho que atraviesa la península. Irónicamente llamada desmilitarizada, es en realidad una de las zonas más vigiladas del mundo. Está llena de minas terrestres, sistemas de vigilancia, puestos militares y tropas en ambos lados. Los soldados están a pocos metros unos de otros. No hay espacio para errores. Cualquier incidente puede escalar rápidamente. A partir de este punto, las dos Coreas toman caminos completamente distintos. En el norte, se establece un régimen altamente centralizado, liderado por la familia Kim. Hoy, el poder está en manos de Kim Jong-un. El sistema se basa en la ideología Yuche, que promueve la autosuficiencia, pero en la práctica implica aislamiento, control total del Estado y una economía cerrada. La información está estrictamente controlada y el acceso al exterior es limitado. El gobierno mantiene un fuerte aparato militar y utiliza la propaganda como herramienta clave para sostener el sistema. En contraste, Corea del Sur sigue un camino completamente diferente. A pesar de comenzar en condiciones muy difíciles tras la guerra, el país implementa reformas económicas, invierte en educación y abre su economía al mundo. En pocas décadas, logra un crecimiento impresionante. Se convierte en una potencia tecnológica y económica. Empresas como Samsung y Hyundai se posicionan a nivel global. Además, su influencia cultural crece con fenómenos como el K-pop, el cine y las series. Corea del Sur pasa de ser un país devastado a uno de los más desarrollados del mundo. Pero la rivalidad no desaparece. De hecho, evoluciona. Corea del Norte comienza a desarrollar capacidades militares cada vez más avanzadas, incluyendo armas nucleares. Este es el punto que mantiene al mundo en alerta. Para Pyongyang, el desarrollo nuclear es una estrategia de supervivencia.
Consideran que es la única forma de evitar una intervención militar de Estados Unidos y sus aliados. Pero para el resto del mundo, esto representa una amenaza constante. Cada prueba nuclear genera condena internacional. Cada lanzamiento de misil aumenta la tensión. Las sanciones económicas buscan frenar el desarrollo del programa nuclear, pero también profundizan el aislamiento del país. Mientras tanto, Corea del Sur y Estados Unidos realizan ejercicios militares conjuntos, lo que el norte interpreta como preparación para una invasión. Es un ciclo constante de acción y reacción. Sin embargo, detrás de toda esta tensión geopolítica existe una dimensión humana que muchas veces se pasa por alto. Cuando Corea se dividió, millones de familias quedaron separadas. Personas que tenían hermanos, padres o hijos al otro lado de la nueva frontera. Durante décadas no hubo contacto. Algunos pocos han tenido la oportunidad de reencontrarse en eventos organizados, pero son encuentros breves, altamente controlados y extremadamente emocionales. Muchos murieron sin volver a ver a sus seres queridos. Hoy, más de 7 décadas después, la península coreana sigue siendo uno de los puntos más sensibles del planeta. No hay tratado de paz, no hay confianza mutua, solo un equilibrio frágil sostenido por la disuasión y el miedo a las consecuencias de un conflicto abierto. Corea del Norte y Corea del Sur no son solo dos países, son el resultado de decisiones históricas, intereses de potencias y sistemas opuestos que evolucionaron en paralelo. Y aunque el tiempo ha pasado, la tensión no ha desaparecido, porque al final la pregunta no es solo qué pasó en el pasado, la verdadera pregunta es qué puede pasar en el futuro. En un mundo donde las armas son más destructivas que nunca, donde los errores pueden escalar en segundos, la situación en Corea sigue siendo una de las más peligrosas del planeta. Y mientras esa línea siga existiendo, la posibilidad de que todo cambie en un instante sigue siendo real.